Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir experiencias. Bien, hay una pregunta en el chat de la muy respetable Miriam Serrat acerca del corazón de Jesús. El corazón es la expresión viva de la vida. En sus contrastes, saca la sangre mala o con dióxido de carbono, que es una maravilla para las plantas, y lleva hacia adentro los nutrientes, el oxígeno y los agentes químicos de las sales de la tierra. Cumple un trabajo así, diagonal. Hay una gran arteria que baja por la pierna izquierda y hay una gran arteria que sube hacia el cerebro. Reconecta la parte superior, inferior, del centro. Está al servicio de todos, de todas las células, de todo el sistema. Tanto en sus vasos sanguíneos pequeñitos como en sus grandes arterias y venas. Sabe trabajar lo destructivo y lo constructivo. Es de lo último que se deja de latir, excepto que se rompa algún músculo llamado infarto. Pero es un músculo muy fuerte. El corazón no es un tema blandito. Es un músculo muy fuerte. Muy fibroso, Se habla de que tiene su propio sistema inteligente, de sistema nervioso, para balancear los temas de una labor tan importante. Purifica y nutre, las dos cosas. El corazón de Jesús es referenciado como lo que anima la vida del gran sendero hacia la luz, desde lo humano. En la parte de abajo es rojo, habla de la materia, de lo que se ha materializado, del verbo que se ha materializado. Y arriba tiene una cruz, símbolo del encuentro con la polaridad, y arriba una llama. Es el símbolo del corazón de Jesús en el centro del pecho. Puede significar la luz que se hace carne o la carne que se vuelve a hacer luz a través del corazón. La ejercitación de las facultades de servicio incondicional y desinteresado que lleva el corazón hacen que todo fluya para el bien de todos en sus dos funciones de purificación y de nutrición. Es realmente increíble cómo trabaja 24 horas al día por todos los años que hemos. Y empezó a aparecer su función a las 6 semanas o 4, 5 semanas de concebidos. Empezó a trabajarse no solo la parte individual, sino lo colectivo, de todas las células que hasta ese momento se han formado. El corazón es un reflejo del mismo universo, lo que se expande y se contrae. Lo que los alquimistas llamaron el solve y la quadra. La capacidad de transmitir, de compartir, expresando la vida reconocida, la vida que hay en uno mismo, en forma palpable, en forma real, en cada instante. ¿Cómo tomar? Entonces el corazón de Jesús va referenciado a esa gran capacidad de
que la luz penetre en mi condición humana. Cada uno en su plano, pero se enlazan en una cruz, en el positivo y en el negativo, en el vertical y en el horizontal, en el masculino y en el femenino. Y eso hace que se contrae. Y con esa función palpitante, pulsante, da un nuevo sentido a la vida. El espíritu es pulsante también. Expande y se contrae. No deja de manifestarse y no deja de reconocerse a sí mismo. El corazón de Jesús se usa en la purificación del aposento como símbolo. ¿Por qué? Porque es el que diluye todo sentido de enemigo, todo sentido adverso. Diluye las formas y encuentra el camino de lo humano y lo sagrado en uno solo, en un ser humano. Por eso se realiza lo que no es que no, yo no lo digo en voz alta, ustedes sí, lo que a mí me toca decir. Además no lo tengo ni en el devocionario, es una parte secreta del ceremonial. La fórmula que uso para ese momento de asperjación de esa agua magnetizada al ambiente en el que estamos. Purificar el aposento. Conecta la humedad existente en todo el ambiente y transmite ese flujo que revela la vida en su pureza, en su nacimiento. Entonces, el corazón de Jesús no es que sea el corazón de un personaje que murió hace 2000 años, sino es lo que palpita y mueve el gran sendero del humano a lo sagrado. Pero primero hay que despejar los ambientes y declarar un círculo de trabajo. Se hace un círculo cuando uno asperja los 4 puntos cardinales. Es la única vez que uno trabaja en esos 4 puntos en un centro, desde un centro. Así como el corazón tiene 2 ventrículos y 2 aurículas. La presión baja y la presión alta, que le llamamos. Una para cada cosa. Pero es un reflejo del universo mismo. Todo lo que sea por sintonía con las leyes universales, lo que gobierna el universo es una oportunidad del flujo de luz. De hecho, nosotros en las palabras corrientes hablamos de flujo de energía. ¿Cómo se llama? De la corriente eléctrica. Es un flujo, un fluir. Y esos influjos o exflujos son muy importantes de trabajarlos antes de empezar con la consagración general. Primero se limpia el ambiente, se disuelven las influencias que vengan de afuera, desde el corazón mismo del sendero, el corazón mismo de la vida. Bueno, yo creo que con eso, para que sigan investigando, no para que se pongan a hacer ceremonias y asperjaciones y cosas así, que son buenas, pero tienen sus riesgos cuando no están dirigidas por alguien que conoce. Algo más. Enar solicita la palabra. Enar, muy buenos días. Y después Hortensia. Hortensia, sí, adelante, Enar.
Acabo de escuchar, buenos días, maestro, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Acabo de escuchar todo lo relacionado con el corazón. Alguna otra vez también ha citado usted algo, pero no tan amplio y tan completo como ahora. Y a mí me sugiere que el corazón, cuando lo veo, es verdad que nos ha descubierto usted una dimensión mucho más grande, ¿no? Y lo que significa en el sendero, pero lo asociamos al sentimiento. Para mí era como la parte cálida de la divinidad, y veo que a veces la parte del corazón que tiene relación con el sentimiento como que no se aborda mucho en la iniciación. Hablamos de la justicia, no hay bien ni mal, sino lo justo, y relacionado con las leyes, también educar la mente para vibrar con una mente superior. Y cuando usted habla de los 4 pasos de información, comprensión, realización, identificación, tampoco veo ahí el corazón como sentimiento, no como lo que ha dicho ahora, la parte emocional, lo que es el sentimiento. ¿Cuándo en el sendero ponemos el sentimiento? Educamos la razón, educamos la intuición, tratamos de desarrollar, pero ¿cuándo se pone el sentimiento? ¿Sería en el servicio? A ver, sí está, pero el sentimiento es una respuesta que viene del pasado a un estímulo del presente. Nos iríamos hacia atrás, no hacia el presente. Los sentimientos son un medio. En el corazón, lo bueno y lo malo se resume en la vida y deja de ser bueno y malo. Lo que ya sirvió, fuera. Lo que ha de servir, dentro. Y ahí no hay de que, ay, pues, quién sabe, y luego, no hay duda. No hay condicionamiento. Si el corazón se condiciona, se entorpece su trabajo. Y los sentimientos son condicionadores. Usémoslo de expresión de nuestros ideales, de nuestros anhelos, pero no de nuestra imposición del pasado para suprimir el presente. Los sentimientos tienen muchos ángulos, desde lados muy elevados a lados muy bajos. Son la expresión de nuestro mundo, de nuestra historia, cómo está configurada, cómo está rota, peleada, o cómo está unida y trabajando. El sentimiento no define nada, sino solo una fase del proceso. Por eso no se toma como referencia, porque el sentimiento puede ser elevado o puede ser bajo. El corazón no es sentimental, discúlpenme. Las vísceras sí son muy sentimentales. Se ven afectadas por las emociones. El corazón tiene que latir. Tiene que hacer su último esfuerzo por limpiar, purificar y por nutrir. No hay tiempo de sentimientos. Ay, no traigo ganas. Ay, no me gusta. Ay, no. No. Depende a lo que le llamemos sentimiento, que es una gama impresionante de millones de posibilidades de expresiones del interno. Los sentimientos solo son el vehículo, la reacción o la decisión. Cuando tomamos decisiones claras y firmes, no metemos sentimientos. Es que así es lo que conviene. Lo que pasa es que en ese mundo de reconstruir nuestra historia con un nuevo sentido de aprendizaje, a veces los sentimientos se atoran ahí. Vamos a un curso y porque tengo sentimientos bonitos ahí, creo que ya cambié y no es cierto.
Hay todo un tema de ser un medio maravilloso o ser un obstáculo real hacia la conciencia. Los buenos sentimientos se vuelven compromisos. No solo palabras o sentimientos que un momento lo tengo y mañana ya no. Cambian mucho. Como digo, desde lo más elevado hasta lo más bajo. El maestro Laferrier no le hacía mucho tema con eso. Ahorita las corrientes de psicología insisten mucho en el manejo de los sentimientos, o el manejo de la ansiedad, manejo y duro con el manejo. Son solo la expresión de referencias del orden o del nivel de mi interno, hasta donde yo lo entiendo. Y no definen nada, porque los sentimientos pueden ser muy confusos, muy dominantes, muy pervertidos, o pueden ser muy elevados y comprometidos, pero entonces ya no es solo el sentimiento. El sentimiento solo es el medio. Yo les he comentado que toda acción, por supuesto, que requiere una emoción, algo que me mueva, algo que me haga responder. Que las emociones no son exactamente los sentimientos. Decimos ando sentido, ¿verdad? O siento muy profundamente. Como les digo, tienen una polarización los sentimientos muy particular. Entonces nos dirigimos más a la recto actuar, recto pensar, recto sentir, que es el karma yoga. Y no tanto, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? A mí muchas veces me dicen, ¿cómo te sientes? Pero quieren que les conteste lo que ellos quieren que yo les conteste. No quieren escuchar mi sentir. Bien, paz. No, necesitas decirme qué te recuerda, qué te... No, en este momento no siento eso. No, pero es que me lo tienes que decir, o sea, insisten en que le estoy ocultando algo, ¿no? Y no le estoy ocultando nada, simplemente en ese momento ando simple. ¿Sí me explico? Así. El tema de los sentimientos y las emociones es todo un tema. Es el agua, las memorias que se transforman o se contaminan o se purifican. Recordemos que en el proceso del ciclo del agua, de los sentimientos, hay evaporación con el calor, aspiraciones hacia lo alto, pero también hay magnetización cuando descienden y se otorgan a la tierra para que produzcan frutos, etc. El ciclo del agua es muy interesante para el tema de los sentimientos. Necesita buscar la luz para que se purifique, se vuelva vapor y nube. Las nubes no son contaminantes. No hay nubes ácidas, lo que hay es esferas ácidas que con el agua se cargan de acidez. En las ciudades, que eso es diferente. Es un tema, vuelvo a decir, purificación y nutrición. Son vehículos. Nosotros, cuando alguien expresa un sentimiento, tratamos de captar qué hay detrás. El sentimiento, como les digo, es un medio, no es el fin. Y proviene del pasado, de lo educado, maleducado que andemos. Del culto a la vida o el culto a yo. ¿Sí? Sí, no te puedes mover en la vida sin buenos sentimientos o sin sentimientos o emociones que luego intensamente se llaman pasiones. Pero todo eso está en el mundo del astral, que toman formas condicionantes en base al pasado. De lo cual tenemos que tener observación para no estar repitiendo nuestros errores. O por ejemplo, un sentimiento
controlado, la misma sonrisa, la misma frasecita. ¿A qué suena? ¿A qué estás ocultando algo? Tu verdadera intención. Es todo un tema y los tenemos que trabajar. Es el 70-80% de la movilidad de nuestros líquidos, de nuestras emociones, de nuestros reflejos de lo que llevamos dentro. No es cualquier cosa, pero es solo el medio, no es lo que realmente... La justicia sí es el fondo, no es la forma. La justicia ciega los sentimientos, la justicia y la ley deben ser como son. Y es un plano superior al plano astral. Sin embargo, no podemos llegar sin un buen plano astral. O sea, un código moral, un código ético correcto. Eso es lo que yo puedo expresar. Son muy importantes, pero son medios. No es el fin, los sentimientos. Lo que desde dónde, desde para qué, desde por qué. Ahí hay que entrar a lo que ocultan a veces ciertos sentimientos. A veces que lo manifiestan impresionante, te impregnan. Pero hay veces que te ocultan y te engañan. Es todo un tema ahí. Entonces no podemos hablar así como ponerle la categoría de buenos o de malos. Depende. Para qué se usen. Cómo se usen. Y desde dónde, principalmente, nacen estos sentimientos. Se dice que en el cuerpo humano hay varios centros de expresión, inclusive de la voz. Que la voz puede provenir desde el khandha, desde el sexo, puede provenir de el reconocimiento profundo de tu expresión divina. A ese le llamo, a ese deseo de contactar. O ya lo contacté y lo reconozco. Claro que eso lleva un sentimiento generoso, pero es el medio y se pueden cambiar inmediatamente. ¿Todo? O sea, el sentimiento, la sensibilidad se convierte en sentimiento y el sentimiento en emoción y la emoción puede llegar a pasión. Pero hay de todo hacia lo alto y hacia lo bajo. Es lo que yo podría comentar. ¿Tiene otra pregunta, Yenar? Porque dejó la manita levantada. Hortensia. Bueno, la siguiente persona es Hortensia, sí. Hola maestro, hola a todos, buen día. Es que Yenar tiene la manita levantada. Sí, la voy a bajar ya. Ok, Aunque me había perfecto. surgido Gracias. otra pregunta relacionada con esto, pero puede ser otro día. Después, claro. Hortensia, ¿cómo le va? Buenos días en Ciudad Hidalgo. Ya está fresquito, ¿verdad? Bastante frillito. Como llovió ahorita por lo del huracán, pasamos 2 días con mucha lluvia. Muy bien, bajó del cielo. Y hablando de emociones y del agua oscura que se limpia y se purifica, hemos tenido 2 días de buena purificación. A esto, con relación a la continuidad de la tradición iniciática, el Maestro Jesús a 2 personajes les dio indicaciones específicas de esta continuidad, que fue a Pedro y a Juan. Dentro de nuestra tradición, bueno, creo saber quién es uno y quién es el otro. ¿Podría aclararnos algo sobre eso, hablarnos un poquito sobre esa continuidad de la tradición y de estos personajes? Pero ¿en dónde queda la parte crística? Porque el Cristo ya no vino, él ya no se presenta, él terminó aquí su ciclo en esta enseñanza, pero la trascendencia y la representación de este mundo en este plano de la parte crística, ¿quién queda simbolizado? A ver, la sagrada tradición es permanente.
Son las leyes que están desde el principio de los tiempos y seguirán hasta el final de los tiempos. Que nosotros las reconozcamos, que nosotros, los humanos, vivamos de acorde con esas leyes, esa es otra cosa. Son diferentes funciones más que personajes. Cuando uno estudia los mitos, que son estructuras inteligentes que rigen la vida, son funciones que cada uno hace. Júpiter no hacía la misma función que Mercurio, o que Gea, o que Marte, o lo que sea. Pero todos son importantes y son inmortales según el Olimpo. Juan, no el Bautista, el Juan Ashai, sino el evangelista. Se percibe que tenía era el más joven de todos, hermano, si no mal recuerdo, de Santiago. Y los dos habían sido discípulos de Juan el Bautista, según me acuerdo. Pero no es lo más importante. Juan nos plasma la parte más gnóstica, la parte más de la sabiduría oculta. Por eso está vinculada con Escorpio. De lo que no se ve y que mueve la vida. Y nos habla en su evangelio, es el único que habla desde el principio, que el Verbo se hizo carne. Habría que tratar de encontrar las funciones de los personajes que van apareciendo en el mundo, que no es por azar. Cumplen una misión, una función, para establecer esos paralelismos, pero tenemos el riesgo de perdernos en los personajes históricos, como la reencarnación. No es la reencarnación, es la expresión. El maestre de la Ferrier, en el tema crístico, habla de que no regresa, pero sus manifestaciones sí. Es la última carta del 22 de diciembre de 1962. Que se entienda que nadie representa esa línea. El Cristo es algo permanente, hermana. No es el histórico. Es el cósmico. Es parte de la inteligencia y de las funciones universales. Pero que por polaridad encarna cada 2000 años esa conciencia, esa función de amor, sabiduría en la humanidad. Y uno es el que representa esa expresión, esa función. Pero el Cristo en los planos superiores es presente siempre en la eternidad. Se habla que es el Hijo de Dios que siempre lo acompaña, es el reflejo de Dios manifestado. De esa fuente, cada 2000 años también hay quien va cumpliendo las funciones. El hermano mayor, aunque se le criticó mucho, habló mucho de las diferentes etapas que él le tocó expresar, reflejar. La etapa de Abraham, Juan el Bautista, porque fue el que bautizó al Cristo. O sea, todos tenemos que pasar por esas funciones para completar la representación viva en conciencia del plan total.
de Pedro, pero no era la reencarnación de Pedro, era la manifestación del Pedro universal dentro de los 12 expresiones de los verdaderos arhats, no de los que tienen título pero no ejercen. La función es el ejercicio. ¿Y cuál es la función de un arhat? Comunicar al mundo la luz crística, no la negación de la misma por su propio ego, sino dejar todo y jugar la vida por la vida. Dentro de eso hay 12 aspectos. Reflejos o funciones del sol. Cuando vamos cambiando de signo y de constelaciones en las eras precesionales, la vida va expresando algo más. Una función, un aprendizaje que va enriqueciendo cuando los integramos poco a poco. Por eso comprender a fondo la astrología, y no hablo de horoscopía, es un aspecto de que cada parte cumple su función. Y cada signo y cada planeta tiene sus vicios y sus virtudes, sus funciones degradativas y sus funciones de crecimiento gradativas. En el plan total, el plan se recrea, pero en octavas. Por eso las palabras que usa el maestre de la Ferrier, el muy sublime maestre, son muy importantes. No regresaré, no regresa, sino se expresa su manifestación. Pero ¿quién reconoce al Cristo, el hermano mayor? En directo. Lo reconoció 10 años antes de que llegara. Y cuando llegó, les dijo a todo su grupo, este es para el que yo los estuve preparando. Y al final le dice, usted le toca ser el avatar de la siguiente era, pero no la reencarnación del doctor de la Ferrier ni del Cristo, sino la función para la humanidad, para el planeta, para la mente planetaria, de continuar el verdadero camino hacia la luz de la virtud, que se ha expresado en muchas culturas, pero en el caso del Cristo, lo traza muy con su vida completa. Trasciende el dolor y la muerte, como nadie en la historia conocemos que lo haya hecho. Viene y recuerda, el camino no termina con la muerte. Lleven estas buenas noticias a todo el mundo. Y esos son los apóstoles. No el que se va a su casa y desde ahí está dirigiendo con el dedo los temas de poder y de política. Son funciones de la conciencia, son funciones para y con la humanidad. El maestre de la Ferrier, entre sus frases así muy impactantes, es: me siento responsable por la incomprensión entre los seres humanos. Y porque se sentía responsable, dedicó su vida a eso. Hizo sus libros y le tocó a su discípulo transmitir eso. Sin deformaciones de sentimientos de esto. La línea lunar es más de sentimientos y de mística, místico-religioso. Y en la línea que nos trajo el hermano mayor es más científico-filosófica. No quiere decir que no tenga lo uno con lo otro, ¿no? Pero así es como yo lo he visto y lo he vivido. Si alguien no está de acuerdo, está perfecto, no tengo problema. Pero a mí mi maestro, el hermano mayor, me indicó, si tú quieres salvar tu vida, entrega tu vida. Como lo mismo lo dijo el Cristo. Y él me lo enseñó con su propia vida. Pues a mí que me digan que la iniciación es de escritorio y de asambleas, no. Y de votaciones, no.
A veces los votos hacen desastre y medio en todos lados. Y más cuando hay una unidad de partido en una dictadura, porque tienen miedo a contradecir. La sagrada tradición permanece más allá de los personajes. Seguirá manifestándose en los tiempos, en sus diferentes grados de expresión. Y el maestre hace la figura de la rueda, donde dice el maestre es el eje de la rueda. Y sus discípulos son sus rayos. Y los rayos, tal como en el orden celeste, es 1, 12, 22, 108. Digo 72, 108 y 360. El que no entiende eso quiere dominar con el control del orden o el desorden terrestre. El orden celeste sigue igual. Foji hizo 2 órdenes, el orden celeste y el orden terrestre. Y dijo, no combinan a veces. Están desviado el orden terrestre del celeste. La línea que les enseño es cómo integrar el orden celeste en el orden terrestre. Y el orden terrestre rinda tributo al orden celeste, el micro al macro. El macro no se va simplemente actuará y ajustará, pero no va a cambiar. Cuando se comprende el plan total, o se va comprendiendo el plan total de la vida, el por qué y para qué se corrige, o se ajusta y se propone como se propone, entonces pues vamos teniendo conciencia de unidad. No solo es el tema de sentir la unidad, sino de vivir la unidad. Nuestras vidas, nuestras acciones expresan esas funciones interiores. Una malfunción del hígado, pues es que un tema ahí con el impulsos. Una malfunción del riñón, pues es con las retracciones. Todo hace un reflejo del buen o mal camino que hemos tomado. El mal camino un día será corregido, ajustado al gran camino que ha sido siempre. Por eso dice el maestro Laferrière, la iniciación, la sagrada tradición es inmutable. Pero ante la incomprensión de los que se llaman adeptos o discípulos, pues parece que va cambiando, pero no, porque no se entiende, no se comprende. Y no es que te guste o no, es que es lo correcto. La mente superior, no la inferior, está por encima de la emoción. La mente inferior se alía con la emoción, es para justificar y dar excusas de todo. La otra acepta incondicionalmente que así son las cosas y ese es el orden. Pero lamentablemente el orden no se puede imponer. Siempre resulta peor. El orden se va construyendo. La educación se construye. Bueno, la última. Andamos en temas muy profundos, escorpianos. A ver si cambiamos o nos quedamos igual. Maestro, buenos días. Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. Sí, Bueno. mi pregunta es porque yo estando en México visitando las ruinas, me llamaba mucho la atención estos lugares ceremoniales para los sacrificios y todo esto, y que se decía que era para la voracidad, para alimentar la voracidad del universo. Entonces, yo entiendo que todo lo que sea sacrificio de sangre y todas estas cosas son bajas y pertenecen a una magia más bien baja, oscura, ¿no? Sin embargo, me llama la atención que siempre han quedado estos registros de estas civilizaciones. Y pienso yo que de las civilizaciones que han sido más elevadas en su conciencia,
no ha quedado tanto registro material, pienso yo, no sé, solamente símbolos, breves símbolos como para el estudio, pocas señales. Creo que, ¿Cuál? como por ejemplo nosotros en el Cultrún, la cruz, por ejemplo, la cruz es un símbolo potente que ¿Qué es el trasciende. El cultrún es un elemento que usan los mapuches, donde están simbolizados los 4 elementos y la cruz, la vertical y la horizontal. Y bueno, y ciertas, por ejemplo, el símbolo de la cruz trasciende todos los tiempos, civilizaciones, culturas y todo. Es muy ancestral. Entonces, yo eso, ¿con qué han conectado estas civilizaciones y las que han dejado mayor construcciones y todo esto? Si realmente han sido las más elevadas o han sido las que han estado más conectadas con la materia, más bien. Entonces esa es como una duda que siempre he tenido, porque estos sacrificios, estuve ahí en esos lugares, los cenotes y todo donde se decía que era un honor dar la vida. Entonces eso yo lo ligué en un momento con Jesucristo, que Él da la vida, ¿no es cierto? O sea, lo más preciado que tenemos, la vida en este plano, por una causa más noble, más elevada. Entonces es un tema esto de dejar este registro de donde se hacen estos ceremoniales. Y me queda la duda si realmente son de magia ritual oscura o si tenían realmente una misión más noble. ¿Qué me podría comentar un poco usted, maestro, que usted es maestro, además, y está allá tan cerca de la cultura y está súper impregnado de de Mire, toda lo la que pasa, cultura? usted me está hablando de una posición dicotómica del bien y del mal. ¿Ok? La concepción de la verdadera cultura mexica no es así. Ellos sabían que había día y había noche. En el día crecía la vida, las flores y los frutos. Y en la noche los animales arteros atacaban a los débiles. El jaguar y el águila, o el pájaro que se eleva, la serpiente, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no pedía corazones ni sangre, pedía el reconocimiento a la fuente de luz en sus frutos y en sus cosechas. Y Tezcatlipoca, el que pedía sangre y armaba a los guerreros para tener más. Quetzalcóatl no pedía más sino la oportunidad de servir. Cuando él se sacrifica en el primer, tercero y quinto sol, él ofrece su luz en la luz, lo que hacemos los días de lo que el venerable Satarjat y los incas y el mismo Quetzalcóatl hacía, un amarre del sol en los solsticios. En lo antiguo tengamos cuidado, porque pero ellos aceptaban con su sabiduría universal y no dicotómica como es el occidente, que había día y había noche, y convivían los caballeros águila con los caballeros jaguar. Pero había tiempos en los que caballeros jaguar dominaban. Entonces llegaba la noche de Tezcatlipoca, la oscuridad y el reclamo de más poder. Y entonces se hacían sacrificios de sangre, como lo han hecho las religiones y lo ha hecho la política y lo ha hecho la ciencia a veces. La inmolación de la humanidad por mi causa, por yo tener el poder. No le echemos todo a los mexicas, eso es una falta de información. Ellos llegaron a una visión integrada de la oscuridad y la luz, como en los chinos, en el Papua, como en los yogis en Ida y Pingala.
no era dicotómica, era integradora de la polaridad. Trascendía en lo dicotómico. Occidente siempre con sus razones pone en uno enfrente contra el otro. El día y la noche no es uno en contra del otro, es la consecuencia, es el tiempo. Y una hace unas funciones y otra hace otras funciones. Pero no. Eso es también un poquito los que quieren reivindicar o asusar las causas sociales y irse en contra de los españoles y todo eso. Eso es falso. La mitad es falso. Sí, en los tiempos de Tezcatlipoca había que sacrificar al humano para el poder de unos pocos. Y en los tiempos de Quetzalcóatl había que sacrificar lo humano para unirlo a la luz. No era el devorar la fuerza de lo humano, sino lo divino lo tiene. Entonces lo que se hacía era culto de las flores y de los frutos, que es el anuncio del fruto, la flor. Había una concepción totalizante, globalizante, de muy alta sabiduría. Y un tiempo se usaban esos centros ceremoniales para lo oscuro y otros más simples para la luz. Entonces, cuando uno profundiza, deja uno a veces la concepción europeizada de las razones del ¿cómo se llama? El bueno y lo malo, el Maquiavelo. Bueno, se me fue la palabra. Aquellos que nada más veían blanco y negro. No, ellos ven círculo y una circulación Maniqueo. de la luz. ¿Qué? Maniqueo. Maniqueo, sí. Sino los veían en una circulación continua. Así como en el yin y el yang. Son dos gérmenes que tienen que manifestarse, la luz y la oscuridad, lo femenino, lo masculino. Lo femenino se descubre por el útero oscuro, que se vuelve luz cuando da frutos, etc. Ellos eran altamente poéticos, altamente gráficos, no tanto académicos. Ellos todo lo relacionaban a lo que vivían, a lo que se manifestaba. Sus historias son narradas con personajes de mitos. Hay que conocer mítica para entender a los mexicas. Y el mito no es que todo se hiciera así. Había Tezcatlipoca y pero había la concepción del Ometeotl, el todo dualidad, que se expresaba en el hombre dualidad y en la mujer dualidad, en Ometecutli y en Omecíhuatl. Creo que nos falta un poco más de estudio para aseverar que eran salvajes. Una parte sí, y a poco ahorita no hay una parte de la humanidad que es bien salvaje. Y lo que se está haciendo allá en Medio Oriente a poco no es salvaje. Y nada más se queda la gente con que los que sacrifican hombres son los de aquí de un tiempo. En los tiempos de Tezcatlipoca, sí. En los de Quetzalcóatl, no. Era el tiempo. En las escuelas de Tezcatlipoca eran solo machos guerreros, que se gloriaban de sus conquistas a base de sangre. Y cualquier similitud con lo que está pasando es pura coincidencia. Y otros, los de Quetzalcóatl, era la pareja humana, el cielo y la tierra, el cultivo del conocimiento del cielo y el conocimiento de la tierra. El sacrificio lo hacía Dios mismo, entregándose y reflejándose en la materia. Y había que llevar al altar los frutos de ese sacrificio de la luz. Esas eran las escuelas de Quetzalcóatl, los calmecas. Y los otros eran los tepochcalis.
Es una historia un poco diferente entre los buenos y los malos. Hay tiempos para todo. Hay tiempos de oscuridad y tiempos de luz. En eso hay una enorme sabiduría. Las 4 grandes calzadas que llegaban al centro de la Ciudad de México, el Gran Tenochtitlan, ¿sí? De las 4 grandes vertientes que comulgaban, en donde el cielo y la tierra se daban cita en un encuentro, donde el águila devoraba a la serpiente, pero la serpiente nutría al águila, se sacrificaba para que hubiera cielo. Es toda una concepción de poesía, de mítica, es otro lenguaje que el racional académico natural que hemos recibido de las fuentes del occidente, de Europa. Es lo que les puedo contar. Es una concepción muy integradora, no es dicotómica como normalmente aprendemos a decir o lo bueno o lo malo. Ellos aceptaban que las dos eran importantes porque una nutría la tierra y otra regresaba la luz al cielo. Eran grandes culturas y no era porque tenían edificios o no, sino los edificios tenían que reflejar lo que ellos habían encontrado y como era grande, las hacían grandes. Era importante. El hombre estaba al servicio de Dios y Dios al servicio del hombre, los dioses, las fuentes, las funciones. Por eso los representaban en personajes. Bueno, pues aquí la dejamos porque ya es un poquito tarde. Muchísimas gracias y que sigan pasando un bonito día. Pax. Pax, maestro, gracias. Pax.